Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a hablar sobre los aceites de transmisión, tanto transmisión automática como transmisión manual. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. En nuestros vehículos nos encontramos que aparte del aceite de motor, del cual hemos hablado largo y tendido y hay bastantes reviews realizadas en este mismo canal, nos encontramos en que tenemos otros tipos de aceites que nunca prestamos atención, pero que es de vital importancia también realizar un mantenimiento, y se trata del aceite de la transmisión. Los aceites de transmisión se clasifican principalmente en dos grandes ramas. Este tipo de aceites son conocidos vulgarmente como valvulina, pero todo viene de que Valvoline, que es un fabricante de lubricantes, fue de los primeros que empezó a hacer aceites de este tipo para poder realizar los cambios, pero su nombre real para la transmisión automática son aceites llamados ATF, Automatic Transmission Fluid, y también para la transmisión manual, que son conocidos como MTF, Manual Transmission Fluid. Vamos a comenzar con los aceites de transmisión manual, válidos también para diferenciales, y hay dos normas que son los que regulan las propiedades físicas y químicas de estos tipos de aceites, y son la norma SAE y la norma API. En cuanto a la norma SAE, no es bastante familiar, ya que también se utiliza para clasificar los aceites de motor dependiendo de su tipo de viscosidad. Esta es la tabla SAE J300, que comprende desde el 0W hasta 25W cuando se mide la viscosidad en frío y desde 8 hasta 60 cuando se mide su viscosidad en caliente. En lo que a los aceites de transmisión manual y diferencial se refiere, la tabla que utilizamos es la tabla SAE J306, que comprende las viscosidades en frío desde 70W hasta 85W y la viscosidad en caliente desde 80 hasta 250. En este tipo de aceites, para determinar su viscosidad en frío, para determinar la cifra que antecede la letra W, se mide su viscosidad teniendo un límite máximo de 150.000 centipoises a menos 55 grados bajo cero, menos 40 grados bajo cero, menos 26 grados bajo cero y menos 12 grados bajo cero. En cuanto a la viscosidad en caliente, se mide también como en los aceites de motor a 100 grados y dependiendo de si se trata de un SAE 80, 85, 90, 110, 140, 190 o incluso 250, tienen que tener también un rango de viscosidad, un baremo comprendido entre los dos parámetros que nos indican. Pese a que la nomenclatura difiere bastante entre la tabla SAE J300, que es la tabla que se utiliza para determinar la viscosidad de los aceites de motor, y la tabla SAE J306, que es la tabla que se utiliza como baremo para medir los aceites de transmisión, hay algunas similitudes y se puede decir incluso que hay homólogos, entre comillas, entre este tipo de aceites. Así, a grosso modo, podríamos determinar que, por ejemplo, un aceite de motor, un 10W40, es muy similar, por ejemplo, a un 7585, 7085, 7090 aproximadamente, ya que coincide tanto la viscosidad en frío como la viscosidad en caliente. Así como también, aproximadamente, un aceite de motor, un 10W60, tiene una viscosidad muy similar, muy parecido a lo que puede ser un 85-540, 80-140 aproximadamente. Bien, pues pese a que en cuanto a viscosidad sí que pueden llegar a coincidir algunos modelos, nunca, y repito, nunca se puede utilizar un aceite de transmisión en un motor y un aceite de motor en una transmisión, pese a que sus viscosidades sean completamente idénticas, ya que sus características, sus aditivos y sus propiedades son completamente diferentes. Visto ya la norma SAE, sobre todo la tabla SAE J306, que es la que determina las viscosidades que tienen los aceites dependiendo de su viscosidad tanto en frío como en caliente, pasamos a la tabla o la norma API. A diferencia también de los aceites de motor, solemos encontrar muchas veces los aceites de motor API SL, API SM, API SN, API SP, que acaba de salir recientemente hace un par de días, del cual te estoy preparando un vídeo. Aquí nos encontramos tres grandes clasificaciones, que es API GL. En este caso, API GL1, que está prácticamente en desuso, API GL4 y API GL5. Antiguamente también se utilizaba la norma API GL2, GL3 y GL6, pero a día de hoy están descatalogadas. Entonces, si tú tienes un vehículo antiguo, ya un coche ya con bastante años y en el manual de instrucciones te recomienda, por ejemplo, GL2 o GL3, puedes usar GL4, que sí que está vigente, y si por ejemplo te recomienda GL6, debes de usar API GL5.
Vigentes como tal a día de hoy tenemos la API GL1 que va a ser descatalogada próximamente. Se trata de un aceite que no lleva aditivos de extrema presión, es para trabajos muy livianos, tan livianos que no necesita prácticamente aditivos. Y también tenemos las más conocidas y las que más dudas vaya a tener porque son las que sí o sí recomienda tu vehículo, es la API GL4 que podemos considerar que lleva un contenido medio en aditivos en extrema presión y GL5 que lleva un contenido alto en aditivos de extrema presión. Bien, y aquí la eterna pregunta, la eterna duda que muchos hacéis, muchos me habéis hecho: ¿qué aceite le tengo que poner yo a mi caja de cambio o qué aceite le tengo que poner al grupo? Bien, pues lo primero y más importante es ver el manual de instrucciones del vehículo, por supuesto, a ver la recomendación que te dice el fabricante, a ver si te especifica, aunque sea la viscosidad, que es bastante importante, y si ya se ha preocupado el fabricante de dar información detallada, que te indique el API. Si el manual, por desgracia, no te indica nada, ni la viscosidad ni el API, bueno, pues la viscosidad puedes sacarla de algunos recomendadores de páginas web de fabricantes, como puede ser pues prácticamente todos, de Motul, de Petronas, de Castrol, de Shell, de la que quieras. Prácticamente todos los fabricantes en su página web tienen un recomendador que tú pones ahí la marca, el modelo del coche, el año y todo eso, y te sale normalmente que recomienda el fabricante. Que sí te recomienda una viscosidad determinada, pero no te recomienda un API, pues si es para el aceite de la caja de cambios, ya te adelanto yo que sí o sí es un API GL4. ¿Y por qué un GL4 y no un API GL5? Pues porque el API GL4 o bien lleva un contenido medio en aditivos de extrema presión o son aditivos específicos. ¿Y por qué este detalle? Pues porque las cajas de cambio llevan sincronizadores dentro que son unos compuestos hechos de aleaciones o materiales no ferrosos, como puede ser el latón, el cobre o el bronce, y si le ponemos API GL5 va a atacar, va a corroer este tipo de materiales. Sin embargo, el API GL4 ya tiene presente que va a funcionar lubricando este tipo de compuestos, materiales no ferrosos, y no los va a corroer. De ahí que al aceite de la caja de cambio se recomienda sí o sí siempre poner API GL4. Ahora bien, si tienes un vehículo con tracción a las 4 ruedas o tienes un 4x4 o incluso si tienes un vehículo tracción trasera, aparte del aceite de la caja de cambios tienes también el aceite del grupo o también aceite del diferencial, y en este caso pasa exactamente lo mismo. Para saber qué aceites debes de utilizar te recomiendo primeramente ver el manual, a ver si te indica aunque sea la viscosidad. Si no te lo indica puedes ver cualquier página web de cualquier fabricante, Total, Shell, Motul, Ravenol, Petronas, la que más rabia te dé, ahí indica el modelo, el año y demás y te va a indicar qué tipo de aceite lleva. Ya te adelanto yo que como norma general sí o sí se utiliza API GL5. ¿Por qué se utiliza API GL5? Pues porque este tipo de aceites llevan alta concentración de aditivos de extrema presión, ya que no van a lubricar ningún tipo de material que sea susceptible de corroerse, que sea de latón, cobre o bronce. En este caso se pueden utilizar aceites con bastante mayor concentración de aditivos de extrema presión. Hay que tener en cuenta también que algunos grupos diferenciales son específicos y llevan un deslizamiento limitado, también conocido como Limited Slip, y en este caso requiere un aceite más específico todavía. Dentro del API GL5 hay algunos denominados LS o LSD que llevan aditivos modificadores de fricción, ya que permite un pequeño resbalamiento, lleva como un pseudo embrague dentro del diferencial, y en este caso hay que utilizar aceites específicos para este fin. En ese caso también o bien os lo va a indicar el manual de instrucciones o bien directamente los recomendadores de aceite de los fabricantes. Si tenéis un todoterreno, un coche de tracción a las 4 ruedas, también hay otro componente al que hay que cambiar el aceite periódicamente, que es la caja de transferencia, también conocido como transfer. Este componente del coche lo que te va a hacer es que desde la caja de cambios te va a sacar, por un lado, para poder entregar par o bien para las ruedas traseras o bien para las ruedas delanteras, o si tienes un coche de tracción a las 4 ruedas es el que te va a permitir seleccionar si quieres tracción en las 4 ruedas a la vez o solo tracción en la parte trasera. En este caso las cajas de transferencia también llevan su aceite, también lleva unas especificaciones, pero aquí ya dependiendo del fabricante te puede recomendar
recomendar GL4, bien te puede recomendar un GL5 o bien te puede recomendar un aceite de ATF, aceite de transmisión automática. Eso tenerlo muy presente y tenéis que prestar o bien especial atención al manual de instrucciones o bien a los recomendadores de las páginas web. He marcado aquí en la parte alta con un círculo cosas que os podéis encontrar que muchas veces, si ya uno va con dudas sobre qué aceite poner, todavía los fabricantes ya se encargan ellos de que tengamos más dudas todavía. Hay algunos aceites, bien en GL4 o GL5, que van marcados con un plus. Te indica GL4 Plus o GL5 Plus. Ese Plus no es una norma como tal, no está determinado, no hay una especificaciones técnicas ni nada de nada. Eso se lo han sacado del sombrero los fabricantes. ¿Qué suele pasar cuando el aceite indica GL4 o GL5 Plus? Vale, pues te puedes encontrar que ese Plus quiera decir que se trate de un aceite con modificadores de fricción para el diferencial con deslizamiento limitado, LS o LSD, o también puede ser que el fabricante esté indicando de que lleva aditivos de extrema presión pero con bajísima concentración de azufre, que es lo que corroe los materiales no ferrosos. Pero siempre tenéis que leer bien las especificaciones y enteraros bien, porque como tal ese plus que los fabricantes le indican no se trata de ningún tipo de norma. Hay otros fabricantes que sacan modelos de aceite de transmisión que homologan de manera oficial la norma API GL4 y GL5, los dos a la vez. Y parece un poco incongruente, ya que un GL5 me puede corroer los sincronizadores de cobre, bronce y latón que llevan las cajas de cambio, que de ahí la diferencia entre GL4 o GL5. Bien, pues en este tipo de aceites lo que pasa es que el fabricante ha utilizado aditivos de extrema presión, pero que ha medido el parámetro de corrosión del cobre y ha determinado que se puede utilizar. Luego que es un uso mixto, se puede utilizar tanto en caja de cambios manual como en grupos diferenciales. Bien, ¿y cómo podemos saber qué tipo de corrosión me va a producir el aceite que ponga en el aceite de la caja de cambio? Pues hay un método de laboratorio ASTM de 130, que lo que se hace es que se sumerge una placa de cobre en aceite durante 3 horas, creo recordar, a cierta temperatura, y dependiendo del parámetro de corrosión que sufra esa placa de cobre, pues se cataloga desde el 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2E hasta 4C. Lo importante es siempre, y lo he marcado aquí en un círculo, movernos siempre entre 1A y 1B. Es bastante importante. ¿Por qué? Porque una vez que los materiales no ferrosos se han corroído, aunque tú luego le cambies el aceite, eso no lo va a reparar, se va a quedar ahí para siempre. Y fijaros, por ejemplo, el 4A, 4B, 4C en apenas 3 horas, cómo ha dejado el cobre. Imaginaros llevar ese aceite durante 4 o 5 años dentro de la caja de cambio. Y esto porque se realiza sobre el cobre, pero hay también otros materiales susceptibles de corrosión, no tan extremos como estos, pero como puede ser los componentes electrónicos, las mecatrónicas que llevan algunas cajas de cambio automáticas, sobre todo las DSG, que les pasa exactamente lo mismo. Si el aceite que lleva es relativamente corrosivo, pues a la larga en un uso continuado puede surgir algunos problemas y son caros de reparar. Aquí os muestro los resultados de un análisis de laboratorio de un aceite 75W90 y en la mayoría de los casos es muy similar a un aceite de motor, pero cambian algunos parámetros. Tenemos viscosidad 40 grados, viscosidad 100 grados, índice de viscosidad, parámetros que sí se miden. El TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, en este caso no se suele medir, ya que es un parámetro relativamente poco importante, porque como estos tipos de aceites van cerrados en una caja, en principio hermética, que no están expuestos a agentes externos ni a ácidos formados en la quema del combustible y demás, pues es un valor que no se mide. De hecho, podéis ver el paquete de aditivos prácticamente no lleva ni calcio ni magnesio, que son aditivos detergentes y neutralizantes. En cuanto al TAN, que es la acidez, sí se suele medir. La concentración de ceniza no se mide porque como no es un aceite que llegue a quemarse como tal en la cámara de combustión, pasa a un segundo plano lo que es la concentración de ceniza. Tampoco estos residuos van a terminar en el tubo de escape o filtro de partículas, catalizador.
no es un valor que sea necesario. Punto de congelación, si se mide. El punto de inflamación se mide en ocasiones, pero también, como no es un aceite de motor, no alcanza tan altas temperaturas, en principio no se suele medir. Parámetro de corrosión muy importante, en este caso 1A, que es la mejor puntuación que se puede obtener. Siempre tenemos que intentar movernos en 1A o 1V. La viscosidad Brockfield a 40 grados bajo cero es un parámetro que sí que se mide, ya que el aceite de la caja de cambio, como norma general o el diferencial, no lleva una bomba que lo mueva como es el aceite de motor. Entonces sí que se hace esta prueba de viscosidad a 40 grados bajo cero. En cuanto a la concentración de azufre, si se mide, aquí lleva 2,275, que es muchísimo. Es de ahí también porque este tipo de aceite no se puede utilizar en un motor pese a que la viscosidad pueda coincidir. Los aceites de motor, el límite máximo para los aceites full SAPS está en 0,5, aquí es 2,275. Esto, si lo pones dentro de un aceite de motor, pues te va a corroer muchas componentes de dentro del motor, y también el sistema de tratamiento de gases, el catalizador, filtro de partículas y demás. Es por eso que no es compatible con un motor. En cuanto al paquete de aditivos, aquí sí que hay muchas variaciones. Cada fabricante utiliza su paquete de aditivos particular. Molibdeno en este caso no ha utilizado, fósforo ha utilizado bastante, 1328, zinc no ha utilizado prácticamente, lleva 2, eso es homeopático. Boro sí ha utilizado 2,75, y como he comentado antes, magnesio, que hace función de neutralizante y detergente, así como el calcio, lleva 1 y 3, que eso es prácticamente homeopático. Todo lo contrario de un aceite de motor que sí que necesita aditivos neutralizantes y detergentes. Y luego, pues igual, el parámetro de oxidación, parámetro 90, en este caso concreto, lleva altas concentraciones de éster. Es muy común, y luego nos iremos dando cuenta conforme haga análisis de aceites de caja de cambios, tanto transmisión automática como manual, que aquí el PAO y el éster está siempre muy presente. ¿Por qué? Porque son aceites longevos que se utilizan durante muchos miles de kilómetros, y aquí sí que interesa también, al igual que el aceite de motor, llevar una buena base. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla, y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Bien, ya hemos visto así por encima y he explicado características y especificaciones de la tabla SAE J306, así como los API, que son las normas que rigen los aceites de transmisión manual, también diferenciales, y ahora vamos a pasar a las transmisiones automáticas. Lo primero y más importante que creo que debéis considerar es primero informaros sobre qué tipo de caja de cambios lleváis vosotros en vuestro coche. Hay muchísima gente que tiene un coche automático y desconoce por completo cuál es el funcionamiento. Como norma general hay 3 grandes tipos, los que más se utilizan: las cajas de convertidor de par, que son las más comunes. Hay también cajas de variador continuo y cajas de doble embrague. Sobre este tipo de cajas tengo pensado realizar un vídeo próximamente con las diferencias y características, pero en este caso nos vamos a centrar en los tipos de aceite que llevan. En este caso no se rigen por una tabla SAE J306 como los aceites de transmisión manual, y tampoco por un API como tal, sino que especifican una norma o una homologación que indica qué tipo de características tienen. Las distintas normas que puedes encontrar son principalmente ATF Type A, que está prácticamente descatalogada, ATF Type F, que sigue en vigor, se utiliza principalmente por Ford o Jaguar. Dexron, que es archiconocida, ha ido evolucionando en el tiempo, está la 2, la 3, la 6, y dentro de las mismas hay categorías CDE, FGH, luego hay algunos modelos HP, algunos modelos catalogados como LV, que es Low Viscosity, ULV, Ultra Low Viscosity, y como norma general lo llevan los aceites de General Motors. Mercon, que también es archiconocida, así como Dexron, hay distintas versiones, está la normal, la 5, la SP, estas pueden ir acompañadas de LV o ULV, esta es de Ford, ATF más 2, más 3 o más 4, que lo suelen utilizar Jeep, Chrysler y Dodge, SP2, SP3 y SP4, que suele utilizar Mitsubishi, HP o J-Matic, que suelen utilizar las cajas de Nissan, Infiniti y Subaru, Type T, Type
Test 3 y Type Test 4 se suele utilizar la norma Toyota WS y Lexus, que suelen ser para el cambio CVT, ATF W1ZL, que suele ser utilizado por Honda, y luego hay muchas más otras, que porque esto es un jaleo, la verdad hay muchísimas, como puede ser DCTF, DTF, CVTNS y luego ZF, que es el fabricante principal que equipan prácticamente todas las cajas de cambio actuales. Luego hay normas específicas de BMW, de Volkswagen, de Audi, de Mercedes, ATF-LT, ATF-LA, normas de Renault, de Alfa Romeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aceite tienes que ponerle a la caja de cambio? Que te recomienda el fabricante, y aquí no hay más vuelta de hoja. Lo único que sí suele pasar es que por un lado tienes una recomendación del fabricante de tu vehículo. Por ejemplo, si es un BMW, si en el manual de instrucciones te especifica qué tipo de aceite lleva la caja de cambio, te va a indicar que lleva un aceite con norma BMW tal. Si es un Audi, pues te va a indicar que lleva un aceite con norma Grupo BAG tal. ¿Qué pasa? Que en muchos casos el fabricante del vehículo no ha fabricado la caja de cambio, como es el caso que te estoy exponiendo del Grupo BAG, BMW, Alfa Romeo y muchos otros fabricantes. ¿Qué suelen hacer? Pues la caja de cambio no la fabrican ellos, sino que se la compran a un fabricante de caja de cambio externo, como es este caso que estoy exponiendo, ZF. ¿Qué suele pasar? Pues que muy probablemente la caja de cambio del BMW, del Audi y del Alfa Romeo sea la misma, a 8 HP, y te va a ser mucho más fácil si conoces, aparte del tipo de caja de cambios que lleva, el modelo concreto de caja de cambios que lleva, buscar la especificación que te recomienda el fabricante de la propia caja de cambio. Te va a ser mucho más fácil de localizarlo y posiblemente más barato. Porque si tú vas al concesionario oficial de BMW, de Audi, de Alfa Romeo, que todas montan la misma caja de cambio ZF, y tú buscas aceite específico con esa norma, como esa norma es propiedad del fabricante del coche, te la va a cobrar al precio que él quiera. Sin embargo, si tú buscas la norma de homologación que recomienda ZF, vas a encontrar muchas más gamas, mucha más variedad de precios y te va a ser mucho más fácil de conseguir. Así que es muy importante conocer, por un lado, qué tipo de caja de cambio llevas en tu vehículo, así como también es muy interesante ver el modelo concreto de caja de cambios que monta tu vehículo. Bien, pues aquí os pongo un análisis de laboratorio de un aceite ATF, que es aceite de caja de cambio automática, y las características, también los parámetros que se miden son muy similares a la que hemos visto para los aceites de transmisión manual, y también todo muy parecido, pero hay algunas diferencias, sobre todo en cuanto al paquete de aditivos se refiere. En este caso igualmente se mide la viscosidad a 40 grados, viscosidad a 100 grados, índice de viscosidad, el TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización. Como este tipo de aceites no están expuestos a ácidos formados en la quema de combustible, no se miden, no es necesario. De hecho, los aditivos detergentes y neutralizantes llevan una concentración ínfima. La concentración de cenizas tampoco se mide porque no es un aceite que vaya a pasar a un tubo de escape, no hay nada que sea susceptible de obstrucción como los filtros de partículas. El punto de congelación, el punto de inflamación, si se suelen medir. Aquí igual, cuanto mejor es la base, mejor punto de congelación tiene. El punto de inflamación no es determinante, ya que tampoco va a alcanzar tan altísimas temperaturas como el aceite dentro de un motor. El parámetro de corrosión 1B, también buen valor. Aquí importante movernos siempre en 1A o 1B. Ya si es 3, 4, ya esos parámetros yo no los recomiendo, salvo que sea un aceite de competición que lleva concentraciones de caballo de aditivos, que te da igual la corrosión porque el aceite por un lado lo va a cambiar rápido y la caja de cambios también la va a cambiar rápido. Cualquier componente que se descomponga, se rompa, se degrade, se va a revisar y se va a cambiar, pero para uso civil dudo mucho que a ti te interese estar abriendo la caja de cambios cada 30.000 kilómetros para cambiar sincronizadores o cualquier tipo de componente interno. La viscosidad Brockfield también a 40 grados bajo cero también se mide. La concentración de azufre aquí ha dado bastante poco. También es cierto que este tipo de aceite de transmisión automática ATF, principalmente para convertidor de par, la caja de cambio, el aceite es
dentro hace una función más de hidráulica que evitar contacto metal contra metal, y en este caso lleva bastante menos concentración de aditivos y lógicamente bastante menor concentración de azufre que la caja de cambios manual que hemos visto antes. Molibdeno lleva 1, eso no es ni homeopático. Fósforo 199, eso bajísimo también. Zinc 1, homeopático totalmente, o no homeopático, un falso positivo. Bario no lleva. Boro 129, magnesio y calcio lleva muy poquito y el parámetro de oxidación de 20. Bien, aquí pongo las dos fichas técnicas para que podáis ver las diferencias. En cuanto a viscosidad, sí que la diferencia es muy grande, pero ojo, hay muchos aceites ATF que coincide exactamente la viscosidad con cajas de cambio manual MTF. No es este caso, pero sí que algunos modelos Dexron 3 coinciden con una 75-80. En este caso, los valores muy similares, y donde más diferencia hay, sobre todo en el paquete de aditivos y en la concentración de azufre. Pero con todo y con ello, el aceite 75W90 llevando bastante mayor concentración de aditivos y la concentración de azufre muchísimo mayor, sin embargo el parámetro de corrosión es inferior. Luego, que no todo está en más concentración de aditivos, más corrosión me va a generar dentro de los metales no ferrosos, sino también el tipo de aditivo que lleva, y en este caso el ATF lleva bastante menos aditivo a diferencia que el MTF. Y esto quiero venir sobre todo el tema de muchos fabricantes que en sus aceites de caja de cambio manual, ahora se me viene BMW, recomienda para sus aceites de caja de cambio manual aceite ATF. Y bien, bueno, se puede utilizar porque de hecho muchos salen así de fábrica y no hay mayor inconveniente. Pero si vas a cambiar el aceite, se puede poner un MTF directamente, totalmente compatible, y llevas un paquete de aditivos más rico, más indicado a la presión extrema que sufren los engranajes de una caja de cambio. Porque al fin y al cabo el ATF está diseñado sobre todo para las cajas de convertidor de par, donde el aceite va a hacer una función más hidráulica, que es lo que necesita. Prácticamente no lleva aditivo antidesgaste, porque si bien lleva algunos engranajes y demás, pero la función principal es funcionar a través de presión hidráulica. Sin embargo, el aceite de la caja de cambios como tal manual, hay un contacto muy agresivo entre metal y metal, y en este caso, siempre que se pueda, si el fabricante te da la opción entre un ATF o un MTF, o si incluso te está recomendando para el aceite de la caja de cambios manual un ATF, que sepáis que está la alternativa en MTF con la misma viscosidad, un mejor paquete de aditivos, incluso en este caso concreto, que te va a generar menos corrosión en los sincronizadores. Bien, y ya por último, llegando al final del vídeo y no menos importante, es cada cuánto tiempo se cambia el aceite de la transmisión, ya sea caja de cambios manual, caja de cambio automática, diferencial, ya sea convertido de par, CVT, un doble embrague, etc. Existe la leyenda urbana de que es de por vida. Eso es totalmente falso. Si bien es cierto, los aceites de este tipo aguantan bastante más, ya que por un lado luego iremos viendo que la mayoría tienen altas concentraciones de PAO, de éster, tienen muy buenas bases. También es cierto que no están tan expuestas a lo que es contaminación externa, al ácido formado en la quema del combustible, propio combustible sin quemar que pasa a través de los segmentos, elevadas temperaturas, el oxígeno, los millones de litros de oxígeno que respira un motor cuando está trabajando, todo eso no lo sufre, pero sí o sí hay que cambiarlo obligatoriamente, pese a que muchos fabricantes de coches ni siquiera lo contemplan en el programa de mantenimiento. Como tal, aquí en España y prácticamente en Europa, a principios del año 2000, 2005, incluso ya llegando al 2010, hubo un boom porque prácticamente todos los coches que venían, sobre todo todos los vehículos del grupo VAG, Audi, Volkswagen, también BMW, muchos Volkswagen Touareg, BMW X5, etcétera, llevaban cajas de cambio automáticas, llámese Multitronic, Tiptronic, Steptronic, el nombre comercial que quieras, y los fabricantes pues decían que el aceite no se debería de cambiar, que era de por vida. Eso lo decían los fabricantes de los vehículos, pero sin embargo esas mismas cajas, llámese como sea, eran de ZF, y ZF sí que programaba el mantenimiento, ya que ZF aparte suministra aceite y el filtro, que también las cajas de cambio llevan un filtro
kilómetro que hay que cambiarlo periódicamente. ¿Qué pasaba por aquel entonces? Pues que tú te comprabas un coche que seguramente te había salido caro, porque ahora prácticamente el coche más barato lo puedes conseguir con transmisión automática, pero por aquel entonces eran solo vehículos de alta gama. Tú lo comprabas, te costaba un pastizal, empezabas a recorrer kilómetros, a realizar religiosamente los mantenimientos en el servicio oficial. El servicio oficial no contemplaba el cambio de aceite y cuando el coche llegaba a los 150.000, 160.000, pues la caja de cambios petaba. Petaba hasta el punto que encima los servicios oficiales, los concesionarios, no tenían medios, y a día de hoy tampoco tienen medios para reparar, porque muchos concesionarios oficiales no reparan, simplemente cambian la pieza. Pues tenía algún problema, que no te engranaba alguna marcha o se escapaba alguna marcha, cualquier tipo de avería, y la solución que te daban, cambiar la caja de cambio, que te costaba pues prácticamente lo mismo que te costaba el coche, el valor residual que tenía el vehículo. ¿Qué pasaba por aquel entonces? Pues que los desguaces se llenaron de vehículos de alta gama, tipo Audi A6, A4, BMW Serie 5, todos terrenos, los X5, los primeros Touareg, Porsche Cayenne y demás, vehículos que estaban nuevos, súper bien mantenidos de todo, con relativamente pocos kilómetros para los motoracos que se equipaban por aquel entonces, que eran vehículos con un 3000, un 3500, un 4000, un 4400, y ahí estaba la pega. Luego, con el tiempo, sí que ahora parece ser que ya han dado los fabricantes su brazo a torcer, los fabricantes de vehículos, el que te vende el vehículo, y sí que tienen programado el mantenimiento. Aquí en España y en Europa pues no hubo más remedio que llevarlos todos los vehículos al desguace, porque por aquel entonces también es cierto que no había talleres especializados en reparación de cajas de cambio y demás, y era eso, era o morir en poner una nueva que pasado 150, 160, 180, 200.000 kilómetros iba a volver a morir la caja de cambios por no cambiarle el aceite, o llevar el coche al desguace. Como anécdota, en Estados Unidos, que parece ser que la justicia en algunos casos funciona mejor que aquí, un tribunal condenó al grupo BAG a, por un lado, reparar, pese a que el vehículo no estuviese ya en garantía, a reparar todas las cajas de cambio que habían salido malas, no porque la caja hubiese salido mala como tal, sino porque como el fabricante no contemplaba el mantenimiento, rompían sí o sí. En algunos casos repararla, en otros casos cambiarla por una nueva, y en todas las unidades hacerle una ampliación de garantía, creo recordar que era de 100.000 millas o 5 años. Con todo y con eso, no me enrollo más, al aceite de la caja de cambios, tanto si es manual, automática, al diferencial, a la caja de transferencia, hay que hacerle mantenimiento del aceite. Aquí os he puesto un kilometraje aproximado de recomendación, está todo puesto con un asterisco porque no son valores absolutos, también depende del tipo de uso que se le dé. Por ejemplo, no es lo mismo si tú haces todo autovía, por ejemplo, con tu coche, que va siempre engranada a la última velocidad, velocidad constante, ritmo constante, que si estás haciendo callejeo puro y duro, que si lleva un remolque, si es un todoterreno, porque no es lo mismo la caja de cambios tener que manejar el peso de más de 2 toneladas que tiene un todoterreno. El motor también influye, ya que lo que más hace sufrir a las cajas de cambio no es la potencia que tenga el motor, sino el par, y prácticamente cualquier motor diésel turbo, y ahora los gasolina turbo llevan muchísimo par, así que si además de llevar un motor muy potente lleva un vehículo muy pesado y le hace trabajar en condiciones severas, mucho callejeo, lleva remorque, te mueves mucho por puertos de montaña, pues si acorta un poco el intervalo de tiempo tampoco pasa nada. Para las cajas de cambio manual, las cajas de transferencia o transfer que llevan los vehículos tracción a las 4 ruedas, así como los diferenciales, se recomienda hacer el cambio de aceite en torno al 80 o 120.000 kilómetros, por ahí. En este caso, realizar el cambio de aceite es muy sencillo porque suelen llevar su tapón de drenaje, vacía el aceite, le pone el correcto, en este caso si es o bien GL4 o bien GL5 con la viscosidad que indica el fabricante, vuelve a cerrar y a funcionar. En las cajas de cambio automáticas, en las que son de convertidor de par, hay que cambiar tanto el aceite como el filtro, ya que llevan un filtro. Incluso hay que revisar porque en la propia tapa que hace de cárter, en la propia caja, suele llevar unos imanes que se van acumulando ahí, microvirutas, pues interesa también abrirlo y limpiarle esa suciedad. Ahí se recomienda hacer el cambio entre los 100.000 120.000 kilómetros, y en este caso hace falta una máquina de diálisis, que ahora explicaré un poco el por qué se requiere ese tipo de máquina. Luego también para las cajas de cambio automáticas de doble embrague tipo DSG, que son las más conocidas, o las PDK y demás, se recomienda realizar el cambio sobre los 60.000 kilómetros. Y para las cajas de cambio CVT, que son estas de variador continuo, las que llevan o bien una correa o bien una cadena,
máquina también en torno a los 60-80.000 kilómetros. Excepto las cajas de cambio manual que no llevan filtro, las cajas de cambio de convertidor de par, las de doble embrague y las CVT llevan un filtro, incluso en ocasiones llevan dos filtros. Bien, en cuanto a lo de la máquina de diálisis, me imagino que tendrá un nombre más técnico, pero vulgarmente se conoce así. Las máquinas de diálisis suelen ser la gente que tiene algún problema de riñones y demás, pues van a cada X tiempo al centro médico y le enchufan una máquina que le hace una limpieza de sangre. En este caso, el principio es el mismo, y es que en las cajas de cambio automáticas, a diferencia de las cajas de cambio manual o diferenciales, no basta con que tú quites el tapón de drenaje y dejar caer el aceite, como puede ser también en un motor, porque sobre todo las cajas que llevan convertidor de par, que hay unas cajas además que son híbridas, hay cajas CVT que llevan una parte con correa o cadena y aparte llevan un convertidor de par, pues si tú vacías el aceite, lo dejas escurrir, si aproximadamente la caja lleva entre 7 y 9 litros, posiblemente se vacíen 4 o 5 y el resto se quede dentro, porque por el diseño que tiene interno la caja, lo que es el chasis, no todo el aceite se queda posado en la parte baja del cárter cuando está el motor parado, y en ese caso hace falta conectarle la famosa máquina de diálisis. Por eso siempre recomiendo que en este caso tenéis que recurrir a un taller sí o sí, taller preferiblemente especializado en el tema de las cajas de cambio, y el sistema es bastante sencillo, pero claro, sin la máquina es imposible hacerlo. Lo que se arranca el coche, se pone a trabajar el ralentí, que se ponga el aceite de la caja de cambio a su temperatura, y entonces la máquina lleva un manguito que mete aceite y por otro lo succiona, y lo que se hace es un circuito. Con el motor también arrancado, la máquina empieza a inyectar por un lado aceite limpio y por el otro sale el aceite sucio, con lo que además se puede ir comprobando hasta qué punto ya se ha quedado totalmente limpio el aceite de dentro, que ya no quede aceite viejo. Luego también hay un proceso en el que el técnico, el operario, se tiene que subir, ir probando las marchas y cambiando para que todas las válvulas, toda la mecatrónica que lleva por dentro se quede todo limpio, que no queden residuos de aceite sucio dentro, y ese es el mejor sistema para hacerlo. Es más caro, lógicamente, que cambiarle el aceite al motor o a una caja de cambio manual o un diferencial, pero es el único método realmente efectivo que hay. Así que si tu vehículo actual lleva algún sistema de caja de cambios de este tipo, o tipo convertidor de par, doble embrague o CVT, si no le has realizado ya el cambio de aceite, corre y hazlo lo antes posible, ya que sale mucho más barato realizar el cambio de aceite que tener que hacer una reparación de la caja de cambio debido a no haberle cambiado el aceite. Y también si están pensando sobre todo comprar un vehículo de segunda mano, pese a que puedes llevar el libro de mantenimientos firmado y sellado por el concesionario oficial, a día de hoy hay muchísimos concesionarios que no disponen de la máquina de diálisis y lo hacen a la antigua usanza. Abren el tapón, dejan drenar lo que salga y luego rellenan. Eso no vale de nada porque sigue quedando dentro gran cantidad de aceite viejo. Así que si están pensando comprar un coche de segunda mano con este tipo de cajas, que sepas que tienes que tener ahí, aparte de unos pequeños ahorrillos que siempre hay que tener cuando se compra un coche de segunda mano para cualquier desperfecto que haya que corregir y tal, pues un dinero reservado para sí o sí, lo primero que tienes que hacer, cambiarle todos los fluidos y no olvidarte del aceite de la caja de cambio. Bueno, y como colofón final os dejo aquí esta imagen, que es el primer boceto que existe sobre una caja de cambio, muy arcaica por supuesto, pero que ya hacía su función, y fue dibujado nada más y nada menos por Leonardo da Vinci en torno a 1480-1490, no está muy bien datada esa fecha, pero por ahí, así que todo el tema de las cajas de cambio, los diferenciales, los grupos, que parece todo súper nuevo, súper novedoso, pues que sepáis que hace más de 500 años ya hubo un hombre que pensó en el tema de las cajas de cambio. No sé si por aquel entonces Leonardo da Vinci había pensado ya en realizarle el mantenimiento, pero me ha parecido un dato más que curioso. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya servido de ayuda, que hayas podido solucionar alguna duda que tenías. Seguramente queden muchas más dudas, muchos más datos que no he podido dar detallados sobre exactamente las especificaciones de cada fabricante de las cajas automáticas, pero es que son muchísimas y saldría aquí un vídeo de 4 o 5 horas, pero como base está bastante bien. Comparte el vídeo si te ha gustado, que seguro que tienes algún hermano, un primo, un vecino, un familiar, un cuñado, un compañero de trabajo que es aficionado a la mecánica y que seguro es de los que todavía cree que a caja de cambios no hay que cambiarle el aceite. Y para seguir estando atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.